Mi nombre es Francisco Landa Reyes y participo en diversos grupos de activismo. Uno es socioambiental. Mi equipo se llama Agüita, Vida y Territorio. Estamos en la lucha por el agua desde hace algunos años. Y pertenezco también a Cívica, que es una confederación de organizaciones de la sociedad civil en Querétaro. Ok, bueno, ahora sí que empezamos hablando de este tema, ¿no? Se hace alusión a esto de los comités comunitarios en el municipio de Querétaro, que bueno, son algo importante, ¿no? Como para estar manejando esto de las colonias, pero que encontraban como cierto desorden en ello. Sí, en una conferencia de prensa en la que nos encontramos, hacíamos mención muy brevemente a esta problemática que tiene un contexto muy amplio, ¿no? O sea, la problemática puntual tenía que ver con que de pronto nos enteramos de que había convocatorias a conformar comités comunitarios, que son, digamos, la representación vecinal de cada colonia, y se estaba haciendo de una manera, pues, no muy clara, de un día para otro, y no siguiendo lo que está en el reglamento, que todavía es vigente, ¿no? Que está a punto de ser modificado por un tema de ley, que ya podemos quizá después mencionar, pero de acuerdo al reglamento que aún es vigente, pues tiene que haber una anticipación de 8 días, tiene que ser un proceso muy formal. Y de pronto teníamos estas convocatorias a última hora y que se prestaban como a muchas suposiciones de por qué no se estaba haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y hubo quejas. Lo que sabemos es que se tuvieron que reconvocar en muchos lugares las elecciones para los comités. Y bueno, eso fue como una voz de alerta de que las cosas no estaban marchando bien. Pero bueno, todo esto fue como un momento accidental, un momento contingencial, pero pues como te digo, el contexto es mucho más amplio porque tiene que ver con todo el tema de qué tanto existen mecanismos de real participación ciudadana en nuestro municipio y nuestro estado. Sí, claro, que ahorita, pues esto, ¿no? En el municipio de Querétaro se agregó una Secretaría Especial de Participación Ciudadana. Entonces, pues parte de lo que justo se esperaba era esto, ¿no? Que sí se incentivara más como de que hubiera más gente participando, por ejemplo, en este tema. Sí, sí, ahí por supuesto nuestra mirada pues siempre es crítica hacia el poder porque creo que es un deber ciudadano hacerlo, pero también entendemos que la Secretaría se acaba de crear, que hay poco tiempo, no podemos tener grandes expectativas. Entonces tenemos que equilibrar los criterios, ¿no? Un criterio crítico que tenemos que sostener, por un lado, porque tradicionalmente lo que ha habido es una modulación, mejor lo voy a decir con palabras más de la calle, se ha dado a tole con el dedo a la gente respecto a la participación ciudadana. Por ejemplo, están los consejos temáticos, que hay muchísimos, ¿no? A nivel estatal y a nivel municipal, pero la apreciación general de las personas interesadas y activistas de los temas distintos de los consejos temáticos y de los consejos regionales que son los que agruparían a estos comités comunitarios, la percepción generalizada es que nos oyen para no escucharnos, ¿no? O sea, sí, ciudadanos, protocolo, foto, todo muy bonito, pero qué bueno que dieron su opinión, buenas tardes, adiós, y se acabó. Entonces no hay una trascendencia, no hay una escucha real, ni una articulación real entre las necesidades de la ciudadanía y la capacidad del gobierno, desde el poder, de decidir políticas y obras públicas. Entonces ese es el lado crítico y que tenemos que ser muy firmes los ciudadanos en exigir que la participación sea efectiva y real, ¿no? Sí, claro, pero ahorita, por ejemplo, aquí lo estamos aterrizando en los comités comunitarios, ¿no? Pero otros colectivos también de activistas ya habían pues señalado que en otros espacios estaba ocurriendo como esta simulación de la participación, ¿no? Sí. Por ejemplo, en
para las consultas del Plan de Desarrollo Municipal, vimos que lo señalaban. En otro momento, con estas encuestas respecto a los ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, también veíamos quejas. O la app de Querétaro Decide, que fue un poco una vacilada, ¿no? Porque la metodología nunca estuvo clara, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ahora, Katia, yo creo que lo que sí es muy importante, y eso lo aprendemos con las décadas ya de activismo, es ser autocríticos, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos con el poder y confrontarlo cuando no hacen las cosas bien. Pero también, particularmente para este tema de los comités comunitarios que se tendrían que agrupar en consejos regionales, pues sí, la verdad es que tenemos muchas carencias y deficiencias como ciudadanía, ¿no? En nuestra formación política, en nuestra capacidad para llevar a cabo asambleas, en nuestra capacidad para enfocarnos en el bien común en vez de estar peleándonos y discutiendo por mi gallo son los morados, mi gallo son los anaranjados, ¿me explico? Y eso también hay que asumir que forma parte del fracaso de ciertas estructuras. Es decir, y ahí que fue primero la gallina o el huevo es difícil, porque que la ciudadanía no tenga una formación política, a su vez es producto de que durante décadas la clase política le ha convenido que no tengamos esa formación política, ¿no? Pero bueno, por algún lado hay que atacarlo. Y justamente, ahorita que mencionabas a los otros camaradas de los otros colectivos, lo interesante y lo que estaría buenísimo que la gente lo supiera y lo integrara, es que cuando hay una organización social firme, que trabajamos bien, que no nos peleamos entre nosotros, que tenemos claros nuestros objetivos, que fundamentamos nuestras propuestas en información científica, en datos duros, entonces sí podemos incidir más allá de que las estructuras no nos lo permitan mucho. Entonces, hay agrupaciones de colectivos que han logrado mayores cosas, aún con mecanismos de antiparticipación ciudadana, por decirlo así, como era la antigua ley de participación, como los colectivos LGBT, como los colectivos de movilidad, han tenido grandes logros y siguen teniéndolos, porque pues lo que pesa más a final de cuentas es la organización ciudadana. Sí, claro, sí hay distintos ejemplos como donde ha funcionado, pero a la vez también esto que comenta, ¿no? De que es real que llega a ser difícil como que las personas puedan organizarse a un buen nivel sin que gane como la parte de las diferencias. Y también comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, en su caso tenía un acercamiento inmediato con lo que pasaba en su colonia. Ahí, pues, si también nos pudiera platicar, pues, cuál fue la situación que se dio. Sí, está muy interesante porque justo platicaba con los otros colectivos que hemos promovido la nueva ley de participación ciudadana que se publicó el 14 de febrero de este año, que fue una ley que nosotros propusimos, la retomó la diputada Graciela Juárez la legislatura pasada, lo cual fue muy sorprendente para bien, porque de otra manera no hubiera entrado esa iniciativa, justo porque había bloqueos a las iniciativas ciudadanas, necesitábamos 1,000, 8,000 firmas, ¿no? Entonces, esos colectivos platicábamos justo el día de ayer y yo les decía, bueno, es que mi mirada de la participación ciudadana es territorial, ¿no? O sea, por eso nuestro colectivo se llama así, Vida y Territorio. Porque solemos morder mucho el anzuelo de los grandes temas internacionales, que Trump y que nacionales, que si la presidenta y la oposición, y a veces locales, ¿no? Que el político tal y va para gobernador y mejor el otro, ¿no? Y se nos olvida dónde vivimos, se nos olvida dónde está nuestra casa, nuestro camino al trabajo, si hay árboles o no, si las banquetas funcionan o no, si nos llevamos bien con los vecinos. La cotidianidad inmediata. Sí, y además en un ámbito, en un sentido socioambiental. La mayoría no sabemos de dónde demonios viene el agua que bebemos, ¿no? Y a dónde va el agua residual que dejamos. Y el agua es una línea fundamental para entender nuestro territorio. Bueno, pero entonces a mí me parece que en congruencia
con este tema de la participación ciudadana debe darse en los territorios desde ahí y para arriba, hasta incidir en los niveles más altos del poder, pues entonces hay que probar cómo nos estamos organizando desde abajo, ¿no? Y entonces dije, bueno, nos arriesgaremos ahí a proponernos para que nos elijan en el comité comunitario. Tuvimos esta dificultad de que nos habían convocado de un miércoles para un jueves. Por supuesto que nos resistimos y dijimos así no. Hablamos con nuestra delegada, se arreglaron las cosas y se hizo una nueva convocatoria, ya en forma. Y se realizó una votación interesante, no tantos vecinos como hubiéramos querido, pero en orden y bien. Y ahí lo que estamos observando es que, bueno, lo que yo estoy observando en estas pocas semanas que llevo como presidente de mi comité comunitario, es que lo que hace falta nada más es comunicarnos adecuadamente y trabajar por el bien común. Sí, claro, tener como un poco esta disposición, ¿no? A entrarle a estos temas. Sí, por ejemplo, no había una página del comité comunitario en una red social. Y ahorita que la habilitamos, la gente, pues claro, queremos porque nos queremos enterar de si viene un programa de gobierno, qué tanto es posible solucionar este problema, a qué autoridad podemos acudir para solucionar este otro, este problema que yo considero individual. Ahorita estamos haciendo la estadística del sondeo vecinal y estamos viendo que los vecinos de Lomas del Marqués, que es mi colonia, tenemos una gran coincidencia en prioridades. Y que no es lo mismo estar solito en tu casa como, ay, mugrosos vecinos, vienen en sentido contrario, que juntarnos todos y decir cómo le hacemos, cómo nos articulamos con la autoridad y también qué iniciativas podemos tener nosotros y nosotras para que eso ya no ocurra. Y por ejemplo, ahí, ¿cuáles son como los 3 temas como importantes que han detectado como Sí, todavía no tengo los números de la estadística porque estamos todavía admitiendo encuesta, pero de lo que lleva la seguridad. Es el número 1. Afortunadamente no hay criminalidad mayor, pero sí hay mucho robo. Autopartes, casa habitación, asalto. Entonces la gente en el número 1 está poniendo eso. En el número 2, fíjate qué hermoso, el cuidado del medio ambiente, que haya más arbolado, que la vegetación sea adecuada, que no se planten árboles que a los 6 meses van a estar muertos o que se pongan abajo de un cable y es una especie que crece hacia lo alto y luego lo mochen y casi que lo maten, como la vergüenza de moches que se ven en el centro histórico, ¿no? Entonces, y la otra tiene que ver con conductas desafortunadamente de cultura, falta de cultura, de educación, de respeto, que es el tema de las mascotas, ¿no? Es decir, que las heces de las mascotas están por todos lados, todo el mundo irresponsablemente saca a su animal y con correa o sin correa los dejan hacer en la calle, ¿no? Y otras cosas de vialidad, que son un poco lo mismo, ¿no? Y que ahí, volviendo un poco a lo que te decía hace ratito, es el reto de que hay cosas que le puedes exigir a la autoridad, y con toda razón, porque para eso están y se pusieron ahí, pues que trabajen, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que tenemos que ver cómo le hacemos nosotros para generarlas desde la ciudadanía, que son este cambio de hábitos. La otra, que está más o menos con el tema de que crezcan y mejoren las áreas verdes, es que haya actividades culturales que integren a las infancias y juventudes. Y creo que eso también es una sabiduría intuitiva de la comunidad que sabe que la paz se logra a través del encuentro, la convivencia y la cultura. Sí, claro. Ahora sí que también teniendo como ese tipo de interacciones, pues también logran como más cercanía entre las personas, ¿no? Sí. Y en este caso, entonces como que, bueno, ya después de haber pasado por esto, la lectura es más como que pues está habiendo tropiezos en la Secretaría por lo mismo que es nueva, más que esto que comentaba, ¿no? Como de meter un bloqueo de participación. Mira, yo he aprendido mucho del periodismo, ¿no? De ustedes, los que se dedican a estas cosas, y creo que hay que ser muy, muy atentos a no dar por hecho las suposiciones que uno tenga, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hay un historial, ¿no? Particularmente con el Partido de Acción Nacional,
de manipulación vecinal, ¿no? Es decir, la organización vecinal se ha usado para cooptar voto, para lo que se llama clientelismo, ¿no? Generar unos clientes a los cuales les das cosas a cambio de su voto, y los líderes vecinales funcionan como captores de ese voto, ¿no? Por ejemplo, en unas elecciones recientes, fui funcionario de casilla y pues por ahí andaba merodeando una operadora electoral que pasaba lista, vino a votar, ¿no? O sea, pero no podemos afirmar que este desorden que hubo en la reciente convocatoria a comités comunitarios, a elegir comités comunitarios, hubiera sido algo así. Lo podemos sospechar, no lo podemos dar por hecho. Claro. Justo en esto, ¿no? ¿Cómo evitar que ocurran estas cosas? Que termine, o sea, funcionando los comités como operadores para después el tiempo electoral. Sí, pues depende de la ciudadanía. Yo creo que tenemos mucho por aprender. Y creo que el sexenio pasado trajo cosas malas y cosas buenas. Una cosa buena es que generó muchas preguntas, mucha, digamos, inquietud social. Y una cosa mala es que generó una visión muy maniquea de la realidad política, de buenos y malos, conservadores y liberales y todas esas cosas. Y creo que la ciudadanía tenemos que aprender a no meternos en lo que nos vende la clase política de ningún color. Y justamente este anclaje en nuestro territorio que nos permita decir, a ver, ustedes están peleando y ya lo sabemos, podemos votar por ustedes sí o no, pero nosotros estamos para trabajar por el bien de estas personas que habitamos este espacio. Algunos permanentes, otros rentan, van de paso, son comerciantes, pero todos habitamos aquí. Y entonces la vacuna es esa, es trabajar territorialmente, ¿no? Y eso implica, cosa que hemos aprendido los que participamos en el activismo ya de tiempo, es justamente mantener una actitud ante las autoridades que no sea ni de sumisión, ni de porrismo, ¿no? Ni tampoco de bloqueo, porque ninguna de las dos nos conviene. Si estamos contra todo lo que nos propone un partido porque nos cae gordo y porque está gobernando, lo único que vamos a lograr es que nos consideren colonia hostil, ¿no? Vecinos hostiles y nos den la espalda. Y si por el otro lado nos volvemos sus paleros, pues nos va a haber una confusión porque nos van a considerar sus incondicionales y los vecinos se van a confundir también y los que no estén con ese partido nos van a decir ¿qué pasó? ¿Para quién trabajas? ¿Para la comunidad o para el gobierno, ¿no? O el partido gobierno, del que sea, ¿eh? Entonces sí necesitamos aprender a mantener un centro que es, sí hay que tener claridad ideológica y también en el discurso. O sea, dirigirse a las autoridades con claridad no es bronca, es tu trabajo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo colaboramos con tu función como tu función pública, no con tu carrera política? ¿Cómo colaboramos con tu función pública? ¿Te va a hacer bien a ti? Sí, porque tu función como funcionario te pega la estrellita. ¿Le va a hacer bien a tu partido? A lo mejor, porque funcionan bien las cosas y los votan otra vez, pero eso a mí no me interesa. Sí, claro, un tanto no caer en las partes de extremos y a la vez, pues, que cuando sea el trato, ¿no? Tener en cuenta cuáles son, ahora sí que las funciones públicas de quien está en un cargo de estos temas. Sí, y ahí nos hace falta mucha comunicación porque es también formación política respecto a lo que los ciudadanos sepamos cómo funciona todo el gobierno, ¿no? Hace rato en el previo mencionábamos lo de las votaciones de los jueces, etcétera. Es complicadísimo que estemos involucrados en tener que dar alguna opinión o votación cuando no sabemos qué estamos votando, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de la participación, la gente a veces no sabe qué es una atribución municipal y qué estatal, por ejemplo, transporte público. Entonces, va el presidente municipal y le dicen, queremos que cambie la ruta de los microbuses, ¿no? Y no, eso le toca al gobernador, ¿no? Entre muchos ejemplos. ¿O a qué instancia del municipio tengo que acudir si se me mete el agua en mi casa cuando baja el río que se convierte en mi calle? ¿No? No sabemos. Entonces, a nosotros nos toca acercarnos
Y a las autoridades les toca hacer un gobierno más abierto y transparente para que no nada más nos lleven sus programas de despensitas y cosas que, gracias, voy a votar por ti, sino que realmente nos muestren cuál es el entramado institucional, qué se puede, qué no se puede, a quién le toca, cuáles son los procedimientos. Sí, ahora sí que trabajar en conjunto y de manera informada más que nada es como Exacto. lo que permite mucho, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por aclararnos como estos puntos dentro del tema. No, al contrario, muchas gracias, Katia.